tardes. Yo les voy a hablar sobre los tratamientos térmicos del acero. Primero tenemos el temple, que es un tratamiento que permite incrementar la resistencia y mantener la dureza del acero. Lo que hacemos es aumentar la temperatura aproximadamente a unos 500 grados Celsius y lo enfriaremos de manera rápida, puede ser en aceite o en aire. Después tenemos el revinido, que es un proceso complementario del temple. Esto quiere decir que solo se realiza sobre materiales que se sometieron a un proceso de temple. Este tratamiento permite la adaptabilidad del acero, consta de disminuir dureza y límite de elasticidad. Este proceso es un liberador de esfuerzos del material que se le realizó el proceso del temple. También tenemos el recocido, que se busca ablandar el metal para poder trabajar mejor. Esto permite facilitar el mecanizado, manteniendo una estabilidad dimensional para conseguir mejorar las propiedades mecánicas y eléctricas. Y por último tenemos el normalizado, que se aplica a los aceros que han sido trabajados en calentamiento o en frío, o han sufrido tratamientos defectuosos para volver a su estado normal. Esto quiere decir que sin ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono, suele utilizar como paso previo al temple. Tenemos los ensayos de dureza. Tenemos el ensayo de Rodwell, que es un ensayo de dureza rápido desarrollado para el control de la producción, que cuenta con una lectura directa de los resultados y se utiliza principalmente con materiales metálicos. La dureza Rodwell HR se calcula midiendo la profundidad de la penetración después de haberlo forzado a un penetrador en un material de muestra conforme a una carga concreta. Se le utiliza el durómetro. La herramienta que se utiliza para realizar este ensayo es el durómetro. También tenemos el ensayo de dureza de Vickers. Es un ensayo de dureza para todos los materiales sólidos, incluyendo los materiales metálicos. La dureza Vickers se calcula midiendo la longitud diagonales causadas por una penetración realizada al introducir un penetrador piramidal de diamante. También tenemos el ensayo de Knopf. La dureza Knopf es una alternativa a los ensayos de dureza de Vickers. Dentro del rango de evaluación de microdureza se utiliza básicamente para superar las fracturas en los materiales y para poder facilitar los ensayos de dureza en las capas finas. El penetrador es un diamante piramidal asimétrico. Y por último tenemos el ensayo de dureza Brinell. El ensayo de dureza Brinell se utiliza para muestras de mayor tamaño con una estructura de grano irregular. La penetración del ensayo de dureza Brinell deja una impresión relativamente grande al utilizar la bola de carbono de tungsteno. El tamaño de la penetración se lee ópticamente. Y también tenemos los procesos de conformado mecánico. Tenemos el proceso de doblado, que es la deformación de la lámina alrededor de un determinado ángulo, como podemos ver en la siguiente gráfica. También tenemos el proceso de embutido. Consiste en colocar la lámina de metal sobre un dado y luego presionarlo hacia la cavidad con ayuda de un punzón, que tiene la forma en la cual quedará formada la lámina. Con este proceso se realizan ollas o tazas. Tenemos la operación de corte. Incluye el proceso de cinzallado, que es un proceso de separación de material en el cual se hace pasar a presión una o dos cuchillas a través de la parte fija. También tenemos el laminado, que es un proceso en que se reduce el espesor del material de la pieza larga a través del material. Esto se realiza a través de fuerzas de compresión ejercidas entre dos rodillos. Tenemos la extrusión, que es un proceso por compresión en el cual el metal es un proceso de compresión en el cual el metal
de trabajo es forzado a fluir a través de una apertura de un dado tamaño o forma a su sección transversal. Tenemos las ventajas del conformado mecánico a los procesos de mecanizado. Ventajas, que tiene un mejor acabado superficial, buena precisión dimensional y mayor velocidad en la producción y más eficiente. Las desventajas es que si es más dúctil será más difícil de trabajar en conformado, o sea en frío. También se requiere más potencia y se debe verificar bien el acabado superficial. Buenas noches, mi nombre es Cristian Artos. A continuación explicaré lo que fue el cálculo de la velocidad de enfriamiento del templado para nuestras piezas de acero A36 y K460. En el enfriamiento en agua obtuvimos una velocidad tomando en cuenta 876 grados centígrados, lo que fue la temperatura máxima que alcanzó la mufla, tanto para el enfriamiento en agua como en el enfriamiento en aire, hasta la temperatura que la pieza alcanzó después del enfriamiento, dividido por el tiempo de duración del lapso en la variación de temperatura. Por agua obtuvimos una velocidad de 47.4 grados centígrados sobre segundo, mientras que en el enfriamiento en aire obtuvimos una velocidad de 1.06 grados centígrados sobre segundo, concluyendo así que la velocidad de enfriamiento en agua es mucho mayor que la velocidad de enfriamiento por aire. Debido a ello también se reflejan sus tiempos de 18 segundos y 804 segundos. Mientras que la siguiente pregunta nos denota que para el aluminio laminado calcular la deformación en cada paso considerando el espesor. Comenzamos con una barrita de aluminio de espesor de 2 milímetros y de longitud inicial de 114 milímetros. En nuestra primera pasada obtuvimos una deformación longitudinal del 21% y de espesor del 18%. En nuestra segunda pasada obtuvimos igual una deformación del 24% en longitud y de 26% en el espesor. Mientras que en la tercera pasada fue la más significativa, donde se vio un cambio en la deformación hasta los 245% de deformación, mientras que en espesor fue del 98%, concluyendo así que la deformación más significativa de nuestra pieza inicial fue longitudinalmente. Bien, ahora, en la pregunta número 3 se realizó una comparación entre las fuerzas que se obtuvo después de los tratamientos térmicos y de las durezas que se obtuvieron en libros para así poder comparar y hacer un análisis. En los resultados podemos observar que las durezas obtenidas en el acero A36, la que más se acerca a los valores tabulados en libros, es el temple mediante el tratamiento de agua, ya que mediante el tratamiento de aire es considerablemente distante a dichos valores. Mientras que para el acero K460 se obtuvo mejores resultados, ya que mediante el temple en agua, así como en el temple por aire, se obtuvieron durezas un poco más altas que las que se encontraron en los libros, siendo el tratamiento en agua el que brinda una mejor dureza mediante el tratamiento térmico para esta práctica. Mis conclusiones serían que en la práctica de la laminadora se puede observar que la deformación en el material se produce tanto en longitud, ancho y espesor, siendo así la longitud en deformación la más considerable. Además, vale recalcar que mientras más pasadas tenga el material, perderá sus propiedades de ductibilidad y incrementará su fragilidad. Una recomendación podría ser tener sumo cuidado al momento de acercarse a la mufla, así como al retirar las piezas de esta, ya que se eleva a altas temperaturas, por lo que es recomendable tomar todas las medidas de precaución para evitar quemaduras. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos el proceso de conformado que se realiza en el laboratorio. Repujado de torno. Es un proceso de conformado de metales, donde una lámina metálica se fija a un torno y se deforma plásticamente, mediante una herramienta que se presiona contra la pieza giratoria. Este proceso que utiliza para crear formas axiales simétricas, como conos, cilindros y hemisferios. Rolado. Es un proceso en el cual una pieza de metal se pasa a través de un conjunto de rodillos que la deforman y reducen su espesor. Dependiendo de la disposición de los rodillos y el tipo de material, se puede producir láminas, placas o perfiles específicos. El rolado puede ser en caliente o en frío, según la temperatura del material durante el proceso. Perfilado.
El perfilado es un proceso de conformado continuo en el cual una lámina metálica se pasa a través de una serie de rodillos que gradualmente la deforman hasta alcanzar la forma deseada. Este proceso se utiliza para producir perfiles largos y uniformes con secciones transversales constantes, como canales, vigas y tubos. Embutición. Proceso de conformado de metales donde una lámina metálica se coloca sobre la matriz y se deforma mediante un punzón que lo empuja dentro de la matriz, creando una forma hueca. Este proceso es común en la fabricación de recipientes, carcasas y otros componentes huecos. Laminado. Laminado es un proceso de deformación plástica en el que el metal pasa a través de rodillos que lo comprimen y reducen su espesor. Este proceso puede realizarse en caliente o en frío. Se utiliza para producir productos largos y delgados como láminas, tiras y láminas de metal. Corte. El corte es un proceso de conformado donde se aplica fuerza a una pieza de material para separarla en dos o más partes. Existen varias técnicas de corte, incluyendo cizallado, corte láser, corte por chorro de agua y corte por plasma, cada una adecuada para diferentes tipos de materiales y espesores. Y por último, extrusión directa e inversa. Extrusión directa. En este proceso, el bloque de material se coloca en un recipiente y su fuerza a través de un tronquel mediante un pistón, creando una sección transversal continua. La dirección del flujo del material es la misma del pistón. La extrusión inversa. La extrusión inversa es troquel se mueve hacia el material estacionario, empujándolo hacia atrás a través del tronco. Esto permite una mayor precisión y menor fuerza de fricción comparado con la extrusión directa. Como otro punto tenemos analizar las piezas obtenidas por los múltiples procesos de confirmado. Para el repujado al torno, las características de la pieza es que podemos hacerlo en forma axial y simétricas, como con los cilindros y esferas, y tiene un buen acabado superficial. Rolado. Las características tenemos un grosor reducido y longitud aumentada, superficie lisa y uniforme. Perfilado. Perfiles largos y continuos con secciones transversales complejas y alta consistencia dimensional y repetibilidad. Embutición. Formas profundas y complejas, como tazas y cajas. Espesor de pared uniforme. Laminado. Reducción significativa del espesor. Mejoras de las propiedades mecánicas. Corte. Piezas con formas precisas y definidas. Bordes afilados y limpios. Extrusión directa e inversa. Secciones transversales largas y uniformes. Alta calidad superficial. Otro punto es analizar las propiedades de dureza de las diferentes piezas antes y después del temple. Como todos sabemos, el temple es un tratamiento térmico utilizado para aumentar la dureza y resistencia de los metales, especialmente de los aceros. Lo que vamos a proceder es analizar los tipos de aceros que se utilizaron antes y después del temple, como el acero A36, donde se tomó tres medidas diferentes antes del temple y después del temple vemos que es como su dureza aumentó, al igual que el acero K460, tomamos medidas de dureza antes del temple y después del temple. Y nos podemos fijar que después del temple su dureza aumenta. Muchas gracias.